Arrancó la grabación. Estoy esperando que arranque. Listo, ya arrancó. ¿Alguna inquietud antes de empezar? Bueno, Rolando está levantando. Ah, ya la bajó. Rolando está Sí, preguntando. gracias, instructor. Buenas noches. Buenas Entonces, noches. hoy estamos en evento 1, parte 2 de 2. Ah, mirando el... Estamos en el evento 1, parte 2 de 2. Y este es el segundo encuentro, ¿no es cierto? Porque ya tuvimos un encuentro. Este es el tercer encuentro de ese tema. Tuvimos un encuentro el jueves 4. Así está el segundo encuentro. El jueves 4. Y hoy es el siguiente encuentro, pero seguimos dentro de eso. Todavía no hemos llegado al evento 2, que ya es análisis de sensibilidad. Listo, Ok, gracias. así es, perfecto. Gracias. Listo, Rolando. Baja la mano. Bien. Bueno, entonces vamos al tablero a recordar. Esto que vamos a ver tiene varios enfoques. Voy a compartir. Voy a compartir mi escritorio. Bien, y estamos por ahí. Los pongo aquí a ustedes en pantalla para ver cuando alguien levante la mano. Andrés Ochoa va a preguntar algo. Adelante, Andrés. Buenas tardes, instructor. Para saber si ya puse el listado para llenar la lista. Sí, ya les publiqué hace un momentico les publiqué en el chat, pero ya lo vuelvo a publicar también antes de empezar con eso mientras voy arrancando, ustedes aprovechen para diligenciar la asistencia. Ahí va de nuevo. Creo que ya lo ha puesto, sí, ya lo ha puesto. Ok, listo. Bueno, entonces simulación y hoy es la fecha 8 de septiembre del 20. Nuestro primer tema son momentos de la distribución. Momentos de una distribución. De una distribución de probabilidad. ¿Listo? Ese tema también se puede ver desde el punto de vista estadística y es lo que llamamos estadística descriptiva. ¿Sí? O sea, son los medidores de la estadística descriptiva. Recuerden que hay dos estadísticas, ¿no? La descriptiva y la inferencial. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde la estadística descriptiva, son las famosas, recuerden esas medidas de tendencia central, medidas de dispersión, las medidas de posición, los fractiles, todo eso si lo vemos desde la estadística descriptiva. Si lo vemos desde los momentos de una distribución de probabilidad, entonces se llaman momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4, los 4 principales momentos. ¿Qué es eso de los momentos? Pues ya nosotros vimos que una distribución de probabilidad tiene unas características, y es cierto, tiene una forma acampanada o no, tiene colas o no, más punta o menos punta o no. Bien, ya vimos la triangular, ya vimos cómo más o menos es la uniforme, la triangular. No, creo que no hicimos con la normal, aunque la tienen de consulta, ¿cierto? Entonces, para conocer bien una distribución de probabilidad, es necesario conocer sus momentos. ¿Listo? Y eso también lo vamos a enfocar desde la estadística descriptiva, porque en la estadística descriptiva están incluidos los momentos. ¿Mm? Entonces, en la estadística descriptiva recuerdan algunas de las llamadas medidas de tendencia central. ¿Recuerdan alguna? ¿Quién me ayuda? De tendencia, eso quedó feo, ¿cierto? De tendencia central. ¿Recuerdan algunas? Por allá del bachillerato, por allá de la universidad. Las medidas de tendencia central. Nombres. A ver quién me ayuda. La media. La media. Eso la media es la media es la más usada, ¿cierto? La más usada y de pasadita la más abusada. ¿Cuál me dijeron?
Promedio ponderado. La media es también el promedio, ¿no? Media, promedio. Sí, promedio aritmético. Eso es lo mismo. Ahí no hemos avanzado. Promedio aritmético, ¿cierto? Media simple o promedio simple, promedio. Tiene más nombres. Ahora cuando le detallemos le ponemos los otros nombres. Va una. ¿Cuál otra? La mediana. La mediana. La mediana. Nosotros tenemos una muy buena idea de la media o el promedio, que es lo mismo. Tiene muchos nombres. En la media o el promedio. ¿Cierto? Si vamos a calcular un promedio, todos sabemos calcular un promedio. ¿Cierto? Y los que no sabemos, pues vamos a Excel y buscamos la función promedio y listo. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Promedio es sumar los datos y dividir por el número de datos. ¿Listo? Pero ojo, esa es la forma particular. La forma más general es el que nos comentaron ahora del promedio aritmético ponderado o promedio ponderado, simplemente esa forma más general. La mediana, ¿qué es eso de la mediana? ¿Alguien se acuerda qué es la mediana? Una ayudita con la mediana. El promedio es diferente de la mediana. Adelante, Laura, ¿qué es la mediana? Es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Listo, perfecto. Nosotros podemos tener, por ejemplo, 5.000 datos. Es en el orden en que los hayamos recolectado. Los ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor, no importa. Y buscamos el dato que está en el centro. Puede que sea, el dato que está en el centro, ¿qué característica tiene? Que a su derecha, digámoslo así, que a su derecha hay la misma cantidad de datos que a su izquierda. Es el que está en el centro, ¿cierto? ¿Verdad? El que está en el centro. A su izquierda hay la misma cantidad de datos, no importan los valores. Hay la misma cantidad de datos a su izquierda que a su derecha. Ese que cumple con esa característica se llama la mediana, ¿cierto? No, pero ya abajo ni ya lo cogió. Por ahí un micrófono abierto. A ese dato que está en la mitad se llama la mediana. Tiene esa característica, pero eso es una familia de medidores, ¿no? Bueno, por ahí lo vemos después. Otro, a ver, ¿se acuerdan de otro? Moda. La moda. ¿Se acuerdan de la moda? Creo que lo charlamos cuando hicimos tablas de frecuencia, tal vez. ¿Cómo es la moda? ¿Cómo se define la moda? Me caliento la avena y después se toma el... Por favor, Dana, cerramos el micrófono. Dana. Es el que más se repite. Listo, la moda, ojo, la moda es el dato, escribámoslo así, ¿no? Podríamos decirlo más técnico, que más se repite, podríamos decirlo más técnico, ¿no es cierto? Podríamos decir, es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿cierto? Y es lo mismo. Pero eso es, recuerden, si eso es la variable discreta, ¿listo? O si es cualitativa. ¿Mm? En uno de esos dos, cualitativa. En uno de esos dos es que esa definición vale. Pero ¿cómo se define cuando la variable es continua? ¿Se acuerdan? Cuando tiene la mayor cantidad de datos. ¿Quién? Eso está bien, pero ¿quién es el que tiene la mayor cantidad de datos? El intervalo modal. Eso, correcto, perfecto. La moda, entonces cuando la variable es continua, propiamente no se habla de moda, se habla de intervalo modal. Epa, espera que nos quede bonito. Se habla de intervalo modal. ¿Sí? Y la moda es el intervalo que más datos tiene. ¿Ven? Bueno, esas son como las tres principales medidas de tendencia central. Bien. Vamos entonces, como la mayoría de estos temas son conocidos, vamos es como a mirar diferencias y a mirar algunas aclaraciones. ¿Qué nos marca la media? Por ejemplo, la media, ¿qué nos indica? La media es hacia donde tienden los datos, ¿verdad? Estoy buscando por aquí una reglita. La media es hacia donde tienen los datos. Pero la media tiene un problema muy delicado. Por eso en muchas
en muchas circunstancias en administración y en finanzas no se trabaja la media aritmética, sino se prefiere la mediana. Para mostrarles el detallito de la característica, no es propiamente un problema ni un error, sino es una característica. Para mostrarles la característica de la media, vamos a hacer el siguiente caso. Consideren estos datos. Vamos a hacer poquiticos datos, 3 datos. Por ejemplo, que tenemos 8, dato 1, 5, dato 2 y 11, dato 3. ¿Listo? Tengo 3 datos. Así podría tener 3.000, 30.000, 2.000, así, pero tengo 3 datos nomás. ¿Listo? De esos 3 datos, ¿quién me dice cuál es la media? ¿Y cuánto es? Perdón, ¿cuál es la media? ¿Y cuánto es la mediana? La primera es la mediana, la segunda es la media. La de la barrita arriba es la media. ¿Cuál es la mediana? ¿Quién me ayuda? Entre 8, 5 y 11, ¿quién es la mediana? 5. ¿Se acuerdan 8. cómo se calcula? La mediana Sí. sí. ¿Sí? ¿Cómo? Si ordenan los datos de menor a mayor, ordénelos y coja el que está en la mitad. ¿Quién es? Sería 8. Perfecto, es 8. ¿Cierto? Ordene los 3 datos en orden, de mayor a menor o de menor a mayor, no interesa. 5, 8 y 11. Pues el que está en la mitad es el 8. ¿Por qué esa es la mediana? Porque adelante del 8 hay solo un dato, el 11, y atrás del 8 hay solo un dato, el 5. O sea que hay la misma cantidad de datos a cada lado de ese valor 8. Por eso se llama mediana, porque es el dato que divide la población o la muestra en 2 partes iguales. ¿Mm? Un detallito es que puede suceder que la mediana no esté en la lista, no esté ahí, no sea un dato propio de la lista, ¿no? Por ejemplo, si los datos son impares, como aquí que son 3, pues es muy fácil porque es fácil encontrar el de la mitad. Pero si los datos es un número par, supongamos que tenga 4 datos, entonces el que está buscando está entre el segundo y el cuarto, ¿sí? Y ahí se hace un proceso de interpolación, se suman los dos y se divide por 2 para buscar el que está en la mitad. Bueno, pero ese es un problema de cálculo. Muy bien, ¿y cuál es el promedio? Entre 8, 5 y 11. El promedio, ¿se acuerdan cómo se calcula el promedio? Suma de los 3 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da eso? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bueno, 8. una casualidad. Bueno, una casualidad, ¿no? Hubiera preferido que no fuera así, pero una casualidad. No importa. Segundo caso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el dato más grande, el del extremo mayor, o sea, el 11, y lo voy a ampliar. Lo voy a mover. 8, 5 y por ejemplo, a multiplicar por 10. Entonces ahora es 110. Entonces chequeen que he exagerado el dato de un extremo. Ahora, ¿cuánto es la mediana? ¿Y cuánto es la media? ¿Cuánto le dio la mediana? ¿Cuál es el dato? Ordénelo de menor a mayor y mire el que está en la mitad. ¿Quién me ayuda? 8 de nuevo. La 8 mediana. de nuevo, sí señor, 8 de nuevo, 8. Porque los ordena de menor a mayor. El 5, el 8 y el 10. ¿Quién está en la mitad? El 8. Por eso es la mediana, porque a los dos lados del 8 hay la misma cantidad de datos, 1 en ese caso. ¿Y cuánto es ahora la media? 41. 40 y algo, ¿cierto? Pongámosle 41, algo, no sabemos cuánto. ¿Listo? Bueno, no interesa el cuánto. ¿Listo? 41, algo. Chequien que la mediana no se dio cuenta, ella no se dio cuenta que nosotros corrimos el dato mayor. Ella no se percató de eso. Siguió siendo el 8. ¿Listo? En cambio, la media sí se dio cuenta. ¿Y qué hizo la media? Se corrió hacia donde nosotros pusimos el dato mayor. Como agrandamos el dato mayor, lo corrimos un poco a la derecha, la media también se corrió a la derecha. Lo mismo hubiera sucedido, o lo mismo sucede,
si hubiéramos cogido el menor, el 5, por ejemplo, que hubiéramos cogido por allá menos 100, por ejemplo, la media se hubiera corrido hacia el lado extremo. Esa característica se llama, o por esa característica decimos que la media es sesgada. La media es sesgada. Es decir, se deja sesgar, se deja llevar. Y eso es de mucho cuidado, ¿cierto? Porque cuando hay un dato grande, todos los datos son pequeños y hay uno grande, ese grande, digámoslo así, jala la media hacia ese lado, hacia donde está el dato extremo. Es decir, la media se deja arrastrar por los extremos. Entonces, en muchas circunstancias, en trabajos financieros o administrativos, ustedes pueden encontrar que no trabajan con la media, sino trabajan con la mediana, porque la mediana no se deja sesgar. ¿Cuándo se mueve la mediana? Cuando se mueva la cantidad de datos, pero esa ya sería otra muestra. Es decir, en una muestra hay un dato extremo grande, un dato atípico, un dato extraño, tiene un nombre que no me acordé, un dato atípico, ese dato atípico extremo jala la media. Bien, hasta ahí, primer detalle. Bien. Segundo detalle. La forma de calcular el promedio o la media. Bueno, hay que decir otras cosas, ¿no? Hay que decir que no solo existe el promedio aritmético, pero ese es el más usado, ¿no? El promedio hay promedio geométrico, ¿cierto? Hay promedio armónico. Hay otras medias, ¿no? No solo existe la media aritmética, pero la media aritmética es la que nosotros más utilizamos. Bien, miren lo siguiente. A ver, modos o la forma de calcular el promedio y la diferencia. Recuerden cómo calculamos el promedio en el colegio. A ver, hagan memoria. Cuando calculamos el promedio al final del bimestre, ¿recuerdan? Cuando se acaba el bimestre, el profesor decía, vamos a calcular la nota del bimestre. Eso era un acontecimiento, ¿no? ¿Y cómo era? Entonces el profesor nos dictaba las notas. Bueno, a veces sucedía que unos alumnos tenían más notas que otros, ¿no? Porque hacían puntos, porque hacían rayitas, porque contestaban rápido, etc. Entonces, por allá en el bachillerato, ¿sí? Llamémoslo así, por allá en el bachillerato, en un bimestre, por ejemplo, un chico podría tener, por ejemplo, estas notas, 4, digamos que era pilosito, 5 y 4. ¿Listo? Listo. Entonces, el profesor le dictaba las notas y el profesor le decía a uno, sume las notas, entonces uno sumaba las notas, ¿cierto? Entonces 4 y 3, 7, 4 y 3, 7, y 5, 12, y 4, 16, ¿cierto? Ya, profe, ya la sumé, ¿ahora qué hago? Entonces el profesor preguntaba, ¿cuántas notas le dicté? 4, entonces dividía por 4, y todos dividen por las notas que les dicté. Entonces dividimos por 4 y sacábamos 4, y esa era la nota que le dictábamos al profesor. El profesor decía, fulano de tal, Miguel Ángel, ¿cuánto hago? ¿Cuál fue su nota? 4, listo, y eso era lo que él colocaba ya en la planilla. Le habíamos dictado un promedio simple, ¿cierto? Eso era en el bachillerato. Eso nos estrellamos cuando llegamos a la universidad, ¿sí? En la U. Entonces, en la U, ¿cómo eran las cosas? Entonces, nos resultaron con parciales. Entonces, que el parcial 1, y decían, digamos, usted sacó, digamos que se llega siendo juicioso, sacó 4, pero le decían, ese vale el 20%. El parcial 2, digamos que siguió juicioso, sacaba 5, eso vale el 30%. Parcial 3, bueno, podían haber más parciales, o examen final, digamos, no le fue tan bien, 3, y eso valía el 50%. Entonces, profesor, ¿cuál es mi nota? Pues saque el promedio. ¿Listo? Pero ahora ya no podíamos sacar el promedio como en el colegio, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Vamos a sacar de nuevo el promedio. Entonces, ahora cogemos cada nota y la multiplicamos por su peso. Chequen unos detallitos, chequen unos detallitos. ¿Cuánto suma el peso de las notas?
¿Cuánto suman? 100%, ¿cierto? O sea, si usted hace el acumulado, sería 20 más 30, 50 más 50, 100%. ¿Se acuerdan quién tiene esa propiedad? ¿Quién tiene esa característica? Que también tiene esta otra característica. Son valores entre 0 y 1. O sea, nunca un peso es negativo. Son valores entre 0 y 1. Por eso, estos pesos usualmente se llaman pesos probabilísticos. ¿Listo? No son propiamente probabilidades, ¿sí? Sino que tienen como el comportamiento de las probabilidades. No quiere decir que usted tiene el 50% de sacar 3. No, eso no es. Pero esos pesos tienen esas mismas características de las probabilidades. Se llaman pesos porcentuales, pesos probabilísticos. Pero lo de está bien porcentuales porque se expresan en porcentaje. Pero lo de probabilísticos es porque tienen las mismas características de las probabilidades. Valores entre 0 y 1, y al sumarlos, su valor acumulado es el 100%. ¿Bien? Entonces nos decía, no, pues multiplique el peso por la nota. Ojo con la primera operación, multiplicación. Entonces, 4 por 0.2, eso nos da como 0.8, ¿cierto? Ayúdeme por ahí. 5 por punto, regla de 3. Por 0.3, eso nos debe dar, sí, pura reglita de 3. 1.5. 3 por 5, también 1.5. ¿Listo? Entonces, sume ahora. Ojo, primero multiplicamos. Primero aquí esto es un producto. Y ahora hacia abajo es una suma. Es una suma de productos. Entonces nos da la nota del periodo. Entonces, del semestre, ¿no? 3.8. Listo. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos ahora el 3.8? Pues cogimos el peso de la nota, digamos que es así. Digamos que X subía la nota, multiplicado por el valor de la nota. ¿Sí? O sea, multiplicamos, hicimos una multiplicacióncita. Y después todo eso lo sumamos. Y eso nos dio el promedio. ¿Sí? El promedio, que usualmente se llama promedio ponderado. Ahí está, ¿contra quién está ponderado? Contra el peso de la nota. ¿Mm? Y esta no es la última, esta no es la manera más general de calcular un promedio. ¿Mm? En este caso, los pesos tienen que pesar 100%, pero nos interesa esta en particular. Digamos, este es el esqueleto para hacer un promedio. ¿Cómo se hace un promedio? En general, ¿cómo se hace un promedio? Se multiplica la variable, pero borro eso. Se multiplica la variable por su peso porcentual. Y todo eso se suma. Esa es la expresión, esa es una expresión más general que la que hacíamos en el colegio. La que hacíamos en el colegio era un caso particular. Chicos, aquí un poquito la imagen. La que hacemos en el colegio es un caso particular. ¿Qué fue lo que el profesor no nos contó en el colegio? ¿Por qué él no hizo todo esto? ¿Qué fue lo que no nos contó? ¿Por qué él lo hizo de una manera más simplecita? Él sumó los valores de la variable y dividió por n. Y eso dijo él que era el promedio, ¿cierto? El promedio que nosotros llamamos simple, pero que es el mismo promedio ponderado, solo que tiene una característica. ¿Qué característica tiene el cálculo del promedio simple? Que todos los valores de la variable, o sea, las notas, tienen el mismo peso porcentual. Eso pues no nos lo dijo porque a pronto nos hubiera enredado. Entonces, todos tienen el mismo peso porcentual. En este caso, el 25%. El 25%. La nota, el 25% y el 25%. Entonces, cuando los valores de la variable tienen el mismo peso porcentual, pues el promedio se simplifica un poquitín. Porque este 25%, ¿de dónde sale? Pues de que es 1 de 4. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, este último, ¿cierto? Total que lo que el profesor hizo fue simplificar un cuarto. O sea, lo que hizo fue así.
Sacó un cuarto, factor de 4 más 3 más 5 más 4, ¿cierto? Es un caso particular, ahí es donde quiero llegar. Ese promedio simple que usamos en el día a día es un caso particular del cálculo del promedio. ¿Bien hasta ahí? ¿Estamos? Si nosotros vamos a hacer estas cosas en Excel, por ejemplo, pues en Excel, Excel tiene una función que se llama la función promedio. Esa nos calcula si es de este tipo, promedio, la función promedio, ¿cierto? O sea, suma y divide. ¿Qué asume? Que todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o el mismo peso porcentual, para no ponerlo en probabilidades. ¿Y cuánto es ese peso porcentual? Pues 1 sobre el número de datos. Pero si vamos a hacer un promedio en donde los valores tienen peso probabilístico, entonces nos toca utilizar la función suma producto, que por ningún lado dice que sea un promedio, pero la función suma producto es la función que nos permite calcular el promedio ponderado. ¿Bien está por ahí? Bueno, entonces ya hemos visto medidas de tendencia, hacia dónde tienden los estados. ¿Qué dice un promedio? O sea, si nosotros decimos que los empleados, que los profesores del distrito tienen en promedio un sueldo de 1.800.000, ¿qué entendemos? ¿Quién me dice? ¿Quién entiende? Le dicen, los profesores del distrito tienen en promedio un sueldo de 1.800.000. ¿Qué entendemos? ¿Qué es eso? Pues nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que los profesores del distrito no todos ganan 1.800.000. Hay unos que ganan menos y hay unos que ganan más. Recuerden eso que hablamos por allá en las primeras sesiones de la realidad estadística y de la realidad. La realidad estadística es que los profesores tienen en promedio 1.800.000. Esa es la realidad estadística. Pero la realidad real es que unos profesores tienen 1.800.000, otros tienen menos y otros tienen más. Esa es la realidad real. Y la realidad real, mi realidad, no siempre coincide con la realidad estadística. Por eso a veces los resultados estadísticos como que no nos cuadran. Porque decimos, no, pero ¿de dónde sacaron ese dato? ¿Cierto? Pues, a ver, ¿quién me ayuda? Una idea de qué querría decir que en promedio los profesores del distrito ganan 1.800.000. Eso como, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me ayuda? Que hay varios sueldos que tienen un valor entre el promedio, unos más elevados y otros más bajos. Listo. Bueno, eso es cierto. Pero si nos dicen que en promedio, por ejemplo, ¿cuánto pagan ustedes de energía allá en su domicilio? Pues ustedes unos meses pagan un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, más, menos. Entonces te dicen, no, yo en promedio pago, yo no sé, 120.000 pesos en promedio. Sería como que el promedio sería que de ahí hacia abajo la misma cantidad de gente gana menos y la misma cantidad de gente gana más. No, no necesariamente la misma cantidad de personas. El promedio no es la mediana. ¿Ve? Lo que tú me dijiste es la mediana. Que de ahí hacia abajo, la misma cantidad de gente gana lo mismo que de ahí hacia arriba. Esa es la mediana. Pero el promedio se deja correr, o sea, el promedio no tiene que estar en el centro, el promedio puede correr a la derecha o a la izquierda. A ver, si usted me dice, por ejemplo, que usted en promedio en su casa paga 120.000 de energía eléctrica, por ejemplo, el servicio público, usted paga 120.000, los demás todos entendemos que usted no paga 120.000, que usted paga unos meses más y otros meses menos. Pero eso es lo primero que entendemos. Pero que si usted quisiera decirnos lo que paga todos los meses, diría
pago 120.000 todos los meses. Lo que pasa es que unos meses pago más y otros meses pago menos, pero en realidad es como si pagara 120.000 todos los meses. ¿Cierto? Eso es lo que esa es la lectura que tenemos del promedio. Si nos dicen que los profesores del distrito ganan en promedio 1.800.000, pues nosotros entendemos que ellos ganan unos más y otros menos, pero que es lo mismo, entendemos que es como si todos ganaran 1.800.000. Como si mínimo cada profesor ganara 1.800.000. Como si cada profesor ganara 1.800.000. Es decir, nosotros entendemos que los salarios de los profesores tienden, por eso se llama medida de tendencia, tienden a ser 1.800.000. Que si queremos tener una cifra que represente al sueldo de todos los maestros del distrito, sería 1.800.000. Que si queremos tener una cifra que nos diga cuánto paga usted por el servicio de energía eléctrica, pues la cifra es 120.000. Pero nosotros sabemos que es más o menos 120.000. El promedio es como un valor representativo de todos los valores. Eso es muy importante. Porque en un grupo, por ejemplo, de personas, digamos, personas a cargo, unos tienen una persona a cargo, otros no tienen personas a cargo, otros tienen 6 personas a cargo. Pero si nosotros sacamos el promedio, nos puede dar, por ejemplo, 2 personas a cargo. O sea que en promedio, los clientes del banco tienen 2 personas a cargo. En promedio. Es decir, si quisiéramos medir cuántas personas a cargo tienen todos los clientes del banco, diríamos 2. En promedio. Por eso, esas 2 palabritas, en promedio, es tan relevante, porque tiene que saber que es en promedio. Por eso se llama medida de tendencia central y por eso es tan peligrosa, porque es en promedio. A propósito, hablando de maestros, me acordé de una anécdota con una ministra de Educación en algún paro de maestros, en la mesa de conversaciones. Con la ministra Gina Parodi, cuando era ministra de Educación, hubo un paro. Entonces, en la mesa de negociaciones, la ministra llevó unas tablas y hablaba de los precios promedio, perdón, de los sueldos promedios de los maestros. Entonces fue a negociar con los sueldos promedios. Y los maestros le dijeron, no, ministra, no podemos hablar de los sueldos promedio, porque el promedio, como habían directivos, los directivos ganan más, poco más que los maestros, que los profesores de aula, digámoslo así. Entonces le dijeron, no, con los promedios no podemos negociar, porque los promedios son sesgados. Esas no fueron las palabras. Ellas le pusieron un contraejemplo, que apareció mucho por ahí en las redes sociales. Le pusieron, y fue así, y no es por ser despectivo ni por ser, sino que lo dijeron así, dijeron, eso es como el cuento, ministra, de los 2 pobres que comían pollo. Entonces le contaron el cuento, le dijeron, mire, ministra, 2 pobres comían pollo, pero en realidad el pollo se lo comió un pobre y el otro pobre lo miró. Un pobre se comió el pollo completo y el otro pobre lo miró, ministra. Si sacamos el promedio, cada pobre se comió medio pollo, lo cual no fue cierto. ¿Estamos? No sé si ilustro con esa anécdota, pero lo que les quiero decir es que el promedio es muy peligroso. ¿Ok? Otro ejemplo. Piensen en las ventas de Colombina S.A. ¿Conocen Colombina, cierto? Es empresa manufacturera y vendedora de dulces. Colombina, que vende dulcería. ¿Cuándo Colombina tiene un pico en sus ventas? A finales de octubre, ¿cierto? Para el Halloween. Colombina tiene un pico en sus ventas, o sea, en ese mes vende más que en todos los meses y mucho, mucho más. Entonces, si al analista de datos de Colombina le dijeran cuáles son las ventas promedio del año y el analista en el promedio incluyera ese pico de octubre, ese promedio estaría inflado, ¿cierto? Porque por esas ventas de octubre todos entenderíamos que a lo largo del año se vendió en promedio ese valor, lo cual no es cierto. Durante todo el año
las ventas son bajas, pero en octubre las ventas son muy altas, a finales de octubre. Eso, entre otras cosas, se llama una estacionalidad, diferente de otro tema que hablamos el otro día, que era estacionariedad. Eso es estacionalidad. Entonces decimos que las ventas de dulces son una variable estacional, con L de león. ¿Sí? Entonces, si el analista de datos incluye el promedio, incluye el promedio de las ventas de octubre, pues ese promedio va a estar muy alto, porque se deja sesgar por ese valor máximo de octubre. Bien, entonces él tiene pues que hacer unos procedimientos que desestacionalizar los datos. Es un procedimiento econométrico de estacionalizar los datos para poder calcular el promedio. Es decir, de alguna manera quitarle ese pico. Bien, entonces atentos con el promedio. No siempre los promedios son las mejores medidas. Muy bien. Ahora hay otra familia de medidas, ¿sí?, que se llaman las medidas de dispersión. ¿Sí? Las medidas de dispersión existen siempre y cuando existan las medidas de tendencia central. ¿Sí? Las medidas de dispersión existen siempre y cuando existan las medidas de tendencia central. ¿Sí? Pues hay varias medidas, algunas ya nosotros las hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, el rango. ¿Se acuerdan del rango? El valor máximo menos el valor mínimo. Esa es una medida de dispersión. Piensen en esto. Dispersión es qué tan junticos están los datos o si están muy regados. ¿Listo? ¿Qué tan junticos están o si están muy regados? Si están muy regados, los datos muy alejados unos de otros, entonces decimos que hay más dispersión, están más dispersos. Ahora, con motivo de la cuarentena, el aislamiento social ha hecho que estemos más dispersos cuando estamos en la calle. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hacemos la cola para entrar a un banco, tenemos que tener mayor dispersión que antes de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos menos dispersos, nos apretujábamos y entrábamos. Sí, o sea, estábamos más juntos. Laura pide la palabra. Adelante, Laura. Profes, con el tema anterior del promedio, ¿cuándo es ideal utilizar entonces el promedio? El promedio no, pues el promedio se usa. Es decir, el promedio cuando sea necesario se usa. Lo que es necesario es tener claro los detalles del promedio. ¿Sí estamos? O sea, no es que algún día no usamos el promedio. En algunas mediciones, repito, de finanzas sí se usa la mediana, pero ya definido. ¿Mm? Lo que es importante no es, o sea, el promedio no es que el promedio sea malo, que el promedio no se use o que no se debe usar. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que cuando lo usemos tengamos muy en mente esas características, ¿no? Sobre todo la característica de su sesgo, de que se deja sesgar, sobre todo esa. ¿Listo, Laura? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, dentro de la medida de dispersión, por ejemplo, está el rango. Piensen en esto, les decía. Si el mínimo y el máximo están cercanos, entonces el rango es pequeño, ¿no es cierto? Así, analíticos. Si el mínimo y el máximo están cercanos, entonces el rango es pequeño. Y si el rango es pequeño y ahí dentro del rango están todos los datos, entonces todos los datos están ahí apretados, están ahí condensados. O sea, la dispersión es poquita, porque están todos ahí juntos unos a otros, como cuando íbamos en el Transmilenio, ¿cierto? El rango sería como la capacidad del bus y ahí metían gente, entonces como queda la gente, pues con una muy poca dispersión, todos apretados. Ahora en el Transmilenio, en esta época, que todos van sentados y únicamente y con sillas por separado, entonces la dispersión es mayor, porque en el mismo rango hay menos datos, entonces están más holgados. Ese es el concepto de dispersión, que es un concepto muy importante en riesgo. Bien, ¿qué tan dispersos están los datos? Ahora, otra medida es la varianza. La varianza. Pero la varianza necesitamos entenderla primero. La varianza es una medida de mucho cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer una variable continua. ¿Listo?
Una variable continua. ¿Se acuerdan características de la variable continua? Puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito, pero esa recta tiene un valor 0 y por eso esa recta se llama la recta real. Ahí están todos los posibles valores, de cualquier variable que sea continua. Por ejemplo, ahí pueden estar todos los posibles ingresos mensuales de las personas. Ahí en esa recta se pueden dibujar. ¿Bien? Pero nunca podemos tenerlos todos, ¿no? Es imposible que tengamos todos los infinitos salarios que ganan las personas. ¿Sí? Siempre tenemos una cierta cantidad, por lo demás limitada. Digamos, 10.000 datos. Permítanme que estas crucecitas que estoy haciendo son los 10.000 datos. Y esas 5 se representan los 10.000 datos. ¿Bien? O sea que por acá está el mínimo, ¿cierto? Por acá está el mínimo. Por allá en el otro extremo está el máximo. Y ahí en medio de los dos, o la distancia entre los dos, es el rango. Supongan ahora que calculamos el promedio. ¿Sí? Y digamos que descubrimos que el promedio es este, acá. Ese es el promedio. Lo voy a dibujar así. Va a simbolizar así. X barrita. Lo hago más pequeñito para que me quede bien. Así. X barrita. Ese es el promedio. El promedio no tiene que ser uno de los datos. Así como la mediana tampoco tiene que ser uno de los datos. Si esos fueran 5 datos, la mediana sería esta que voy a encerrar en rojito. Si fueran 5 datos, esta sería la mediana. ¿Cierto? Porque es el dato que está en la mitad. Porque a su derecha hay 2 datos y a su izquierda hay 2 datos. Esa sería la mediana. Muy bien. Pero el promedio no tiene que ser la mediana. Eso bajo ciertas circunstancias sí. Muy bien. Cuando definimos el promedio, entonces miren lo que pasa. Cuando nosotros conocemos el promedio, apenas lo definimos, todos los datos quedan a una cierta distancia. Mire, de aquí a aquí. ¿Cierto? Esa es la distancia. Para este dato, para absolutamente todos los datos, para ese dato, esta es la distancia. ¿Cierto? Por la derecha, ahora los de la izquierda. Para este dato, esta es la distancia. Para este dato, por eso dibujé poquitos. ¿No? Para este dato, esta es la distancia hasta el promedio. O sea que para nosotros calcular esa distancia, tenemos que conocer el promedio. ¿Mm? Todo con respecto al promedio. Aquí, todo esto es aquí con respecto al promedio acá. ¿Listo? Ahora pensemos en lo siguiente. Si nosotros pudiéramos medir esas distancias, aquí son 5, pero podrían ser 50.000, 10.000, 20.000, la cantidad que queramos. Si las pudiéramos medir, 1. Y si además de medirlas, las pudiéramos promediar. Ojo, si las pudiéramos medir y además las pudiéramos promediar. Y nos dieran promedio pequeño, un promedio pequeñito. ¿Qué pensaríamos de la dispersión de los datos? ¿Sí? Si el promedio de las distancias, si el promedio de esas distancias, ¿listo? De esas distancias tiende a 0, ¿cierto? ¿Qué podríamos nosotros concluir? ¿Que están muy regados los datos o que están muy juntos? Muy juntos. Que están muy juntos, perfecto. O sea que están muy concentrados. O sea que la dispersión es pequeña, ¿cierto? O sea que la dispersión también tiende a 0. Y por el contrario, ¿no? Y lo contrario. Si nosotros pudiéramos medir esas distancias y pudiéramos calcular el promedio y ese promedio nos diera grande, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo son los datos? ¿Cómo serían los datos? Pues estarían más separaditos, ¿no es cierto? Ese promedio, no, si no tiende a 0, sino que es grande, que los datos están más separados, entonces la dispersión es mayor, ¿verdad? ¿Y cómo se mediría esa distancia? A ver, si este es un dato X sub Y, ¿cierto? Cualquiera, y este es el promedio, la distancia desde X sub Y al promedio es igual, la distancia es igual a X sub Y, el valor que sea, menos el promedio al cuadrado. ¿Listo?
¿Por qué al cuadrado? Un recorderis aquí chiquitico de eso. Ojo que ahorita vuelvo acá. Un poquitico aquí, un repasito aquí chiquitico de por qué nos da el cuadrado. ¿Se acuerdan de esos problemas de trigonometría por allá en bachillerato? Que nos decían, ¿cuál es la altura del árbol? ¿Sí? Nos decían, ¿cuál es la altura del árbol? Si un observador está a una distancia A y nosotros queríamos saber la altura del árbol que era, por ejemplo, B. ¿Listo? Y sabe que el ángulo de elevación es tanto y le dan el ángulo de elevación. Yo no podía calcular la altura del árbol. O sea, no tenía que subirse al árbol a medir, era una medición indirecta. ¿Y uno qué era lo que tenía que hacer? Pues siempre se trataba de armar un triángulo rectángulo, siempre. Si usted lograba, con el enunciado del problema, armar el triángulo rectángulo, entonces, uy, aquí está grave para dibujarlo, ¿cierto? Quería dibujar como a ver si puedo dibujar la hipotenusa, ¿no? Si usted lograba armar el triángulo rectángulo, resolvió el problema. Porque entonces, como era un triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo tiene un lado más largo que se llama la hipotenusa y dos catetos que se llamaban de cualquier manera, pero por ejemplo A y B. Y había una propiedad muy importante de los triángulos rectángulos, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Yo me acuerdo, profe. Un triángulo rectángulo tiene una propiedad muy importante. Adelante, La Laura. suma de los dos lados Cuadrado es por B al igual a la cuadrado es igual a H al cuadrado. ¿Sí? Pero no por. El teorema de Pitágoras. Espere, Rolando, ¿cómo es? Rolando, ¿cómo es? La suma de los dos lados es igual a la hipotenusa. De sus dos lados. Bueno, tiene muchas propiedades, pero una muy importante es que el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿No? Se llama el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? ¿Listo? Se llama el teorema de Pitágoras. Entonces uno aplicaba el teorema de Pitágoras y siempre le faltaba uno de los tres lados. O le faltaba A, o le faltaba B, o le faltaba la hipotenusa. Uno de los tres. Pero chequeen que faltara el que le faltara, no importa cuál. El que le falte, no importa cuál, siempre era un cuadrado. ¿Estamos? Siempre es un cuadrado. Entonces, de ahí se deriva de ahí se deduce una expresión para medir distancias. Ojo, distancias siempre son al cuadrado, porque si no son al cuadrado, las distancias podrían ser negativas y no existen las distancias negativas. La distancia de un punto a otro siempre es un valor positivo. Entonces, falte el que le falte. Cuando usted esté buscando un lado de algo, o esté buscando una distancia y aplica el teorema de Pitágoras, para encontrar la distancia siempre le va a dar un cuadrado. Bueno, un paréntesis técnico aquí. Esta medición así, de esta manera como lo hacemos, se llaman técnicas de triangulación. O sea, para medir una distancia, para medir una posición. Triangulación. Y esto es lo que utiliza cuando usted oiga hablar de que su celular lo pueden ubicar por triangulación. Que hacen una triangulación y que con la triangulación ubican dónde está la llamada y que con la triangulación los satélites nos ubican nuestra posición geográfica. Todo es por triangulación, es nada más esto. ¿Listo? Son puros triángulos, claro, no necesariamente rectángulos, pero son puros triángulos y siempre están buscando un lado y conocen los otros dos. Y calculan los tres lados y ya saben dónde están los vértices y saben dónde están los vértices, saben dónde está su celular. Cuando anden con Waze y que le dice la posición, cuando hagan Google Maps y que quieren ver una posición, ahí dice más o menos 20 metros, más o menos 5 metros aproximación. Están haciendo técnicas de triangulación, mediciones usando teorema de Pitágoras y algunos otros teoremas, como senos y cosenos. Adelante, Laura, pregunta. Laura tiene la mano levantada a preguntar. Ah, listo. Gracias. Entonces, miren, entonces esa es la distancia. Es desde un punto, desde cualquier X hasta el promedio al cuadrado. Y como queremos calcular el promedio, ¿se acuerdan el esqueleto del promedio? Entonces será, ¿de cómo gruesa? Entonces será el peso ponderado de la variable, ¿cierto?
porque es el esqueleto de un promedio. ¿Sí? Que, ¿se acuerdan que multiplicamos la variable por su peso y después la sumamos? O sea que es un promedio de distancia simplemente. Eso es lo que dice esa fórmula matemática, que es el promedio de las distancias de todos los puntos hasta la media. Eso es lo que se llama la varianza. ¿Sí? Eso es lo que se llama la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza es el promedio de las distancias de todos los puntos hasta la media. Algo interesante, el promedio es un promedio. O sea que hasta ahora no hemos visto nada nuevo, solo hemos visto promedios. El promedio es un promedio. Perdón, la varianza es un promedio. ¿Mm? ¿Vieras ahí? Eso se escribe de esta manera. ¿Mm? Voy a escribir varianza. Ojo, por favor. Todo lo que voy a escribir dice varianza. Ahí va. Eso que escribí ahí se llama varianza. ¿Sí? Ojo, porque lo que pasa aquí es que ese nombre tiene dos simbolitos. ¿Listo? Entonces dice varianza. ¿Varianza de quién? Varianza de alguna variable, llamémosla X, la que sea. ¿A qué es igual? Al promedio. Ya saben cómo es el promedio, ¿no? ¿De quién? De las distancias. Desde X sub I hasta el valor esperado. Y como es distancia, es al cuadrado. Y eso es lo que se llama varianza. Escúcheme en un segundito. Hay un ruidito. Creo que aquí tiene el micrófono abierto. ¿Qué le dio? ¿Desapareció con el planeta? Tenemos por ahí un micrófono abierto. Llamó mi abuelita, mi abuelito, mi madrina, que donde estaba doña Elsa, que se perdió, que ya le iban a reportar a la fiscalía, que no ni FBI. Profe, siléncielo. Vamos a esperar porque esa es la menor. Un momentico mientras yo aquí hago otra. Pero que Chile está bueno. Bien. Vamos a ver quién es y tocó silenciarlo porque no nos deja avanzar. Jimena. A ver, no era Jimena, hay más. Lorena. Era Lorena. Bueno. Entonces, si esa varianza, o sea, si ese promedio de las distancias es pequeño, entonces nosotros decimos que la dispersión es pequeña. Pero eso es un decir. ¿Mm? Ahora, ya vamos a mirar por qué es un decir. Piensen en lo siguiente. Piensen en un tesorero que tiene un portafolio de inversión. ¿Listo? Digamos que el tesorero invirtió, ¿en qué era que nosotros estamos trabajando? En Bancolombia. ¿Se acuerdan la rentabilidad de Bancolombia? Que él invirtió en Bancolombia. Bien. Entonces, él calculó el promedio. Vamos a poner un ejemplo. Ahora vamos a ver cuánto es el promedio de Bancolombia. Él calculó que, por ejemplo, el promedio, él bajó los datos y sacó el promedio y descubrió que la rentabilidad promedio de Bancolombia es, por ejemplo, 2%. Eso es muy alto, ¿no? Eso no es cierto. Por poner un número. ¿Listo? Uy, 2% diario sería algo exagerado. Bien, eso es el promedio. Bien. Pero como la rentabilidad de Bancolombia es una variable aleatoria, ¿se acuerdan? Entonces no sabemos qué valor va a tomar mañana y qué valor va a tomar después, no sabemos, entonces empieza a pegar arriba, a pegar abajo, a pegar arriba, a pegar abajo, ¿cierto? Si siempre, voy a hacer un dibujito acá. Uy, si no, no tan feo. Aquí, por ejemplo, él dice la rentabilidad es 2%. Esto es lo que él espera. La rentabilidad tiene un nombre, perdón, el promedio tiene un nombre que nos ayuda mucho y se llama el valor esperado. La rentabilidad, perdón, el promedio se llama promedio aritmético, promedio simplemente media aritmética, valor esperado, valor más probable, esperanza matemática. Todos esos son nombres para el promedio. Entonces, si el tesorero espera el 2%, pero el siguiente día le da un poquito más, dice, chévere. ¿Chévere por qué? Pues me dio más de lo que esperaba. Pero si le da un poquito menos, entonces ya dice, no tan chévere. No tan chévere porque yo espero 2, ¿cierto? Y dio 1,9, ¿cierto?
Entonces, muy interesante cuando el valor que da es mayor a cuando el valor que da es menor. Al tesorero lo afana o lo preocupa cuando los valores que aparecen son menores que el valor esperado, ¿cierto? Ahí es cuando el tesorero se preocupa, ¿cierto? Porque si los valores son mayores, pues entonces el tesorero es feliz, ¿cierto? Esa preocupación del tesorero, porque los valores sean pequeños, se debe a que pueden suceder cosas que él no espera. Él espera 2%, ¿cierto? Pero pueden suceder valores que él no espera, como que sean, bueno, si son mayores que 2%, pues chévere, pero si son menores que 2%, pues no lo espera. Eso es ese impacto que él tiene, esa angustia que él siente, es lo que se llama sensación de riesgo. Él sabe que asume un riesgo, porque es que los valores, él espera un 2%, pero como es aleatoria, pues pueden darle valores por debajo. Repetimos, por arriba no importa, está bien, pero es lo que lo preocupa es que le den valores por debajo de lo que espera. Ese hecho de que suceda lo que no se espera es lo que se conoce como riesgo. Riesgo es el potencial, es la posibilidad de que suceda algo que no esperamos. Bien. Entonces miren que los valores que van apareciendo tienen que ver con la varianza, ¿no? Y con finanzas. Ahora, si los valores están cercanos, bueno, pues él ya tranquilo, ¿no? Si pega ahí por debajo, por arriba, pero junticos ahí junticos, pues, está bien. Pero a él le preocupan cuando peguen lejos, ¿cierto? Cuando peguen lejos y negativo. O sea, le preocupa cuando la dispersión es mayor. Si la dispersión es mayor, se está alejando más del promedio. Y si se está alejando más del promedio, eso le preocupa al tesorero. Y le preocupa porque entonces él entiende que hay más riesgo. Ojo, más dispersión, más riesgo. Entonces la dispersión es una medida que está muy asociada con el riesgo financiero. Bueno, con muchos riesgos financieros. Entonces la siguiente frase o la siguiente afirmación es para anotarla y que no se nos olvide. ¿Sí? La varianza es una medida de riesgo. Ojo, la varianza. No la dejen olvidar. La varianza es una medida de riesgo. Es de las primeras medidas. Cuando vamos a medir riesgo, arrancamos por medir la varianza de riesgo. Y ya sabemos, ¿no? Varianza pequeña, dispersión pequeña, riesgo pequeño. Varianza grande, dispersión grande, entonces riesgo grande. ¿Por qué grande? Pues porque los datos se están alejando más del valor esperado, de la media. ¿Bien hasta ahí? Bueno, eso es fácil. Ahora sí, lo que les decía, eso es fácil decirlo. Piensen en esto. Miren, varianza de una variable cualquiera es un promedio. El peso de la variable, y la variable es la distancia desde ella hasta el valor esperado, y como es una distancia es al cuadrado. ¿Listo? Piensen por ejemplo, que vamos a mirar eso de que la varianza es una medida de riesgo. Bueno, ya es claro el concepto, espero. Poquita dispersión, poquito riesgo. Mucha dispersión, más riesgo. Bien, pero miren que eso tiene sus bemoles, tiene sus detalles. Piensen, por ejemplo, que son costos, ¿no? O precios. Piensen que son precios en un cierto momento, ¿cierto? Y vamos a pensar en las unidades en que se miden los precios. Los precios se miden en pesos, ¿cierto? En unidades monetarias. Si son tiempos, se miden en segundos, en unidades de tiempo. Si son capacidades, se medirán en litros, ¿verdad? Entonces supongamos que son costos. Entonces aquí habría algún número, pero medido en pesos, ¿cierto? Aquí habría otro número medido en pesos, ¿cierto? Pesos menos pesos, ¿qué nos queda? Pesos, ¿no es cierto? Pero pesos al cuadrado, por este 2.
Este valor, el valor del peso no importa, porque ese valor es adimensional. Ese valor, un peso porcentual o un peso probabilístico, un valor de probabilidad, no tiene unidad de medida. Uno no dice la probabilidad es de 25% segundos. No, es 25%, no más, no tiene más. Es adimensional, no tiene dimensiones. Total que ahí no nos importa ese valor para el análisis. Nos interesa es en qué patrón se mide la variable. Entonces, por ejemplo, si son precios, costos, se mediría en pesos, en unidades monetarias. Entonces, al final la varianza daría cosas, un ejemplo, una varianza serían cosas como, no lo voy a escribir así, sino uno diría, por ejemplo, 1000 pesos al cuadrado, ¿cierto? Una varianza serían cosas como 1000 pesos al cuadrado. El asunto es cómo interpretar eso de pesos al cuadrado. Una varianza en tiempo, ¿cierto? Una varianza en tiempo podría ser, por ejemplo, 4 segundos al cuadrado, ¿cierto? Siempre va a aparecer ese cuadrado ahí y interpretarlo no es fácil. O sea, la interpretación de la varianza es un proceso que no es fácil de hacerlo. Por eso la varianza muy poco se usa. Porque es difícil de interpretar por ese detalle. Otro detalle, eso de que la varianza es pequeña, eso es un decir. O que la varianza es grande, eso es un decir. ¿Por qué? Porque es que la varianza siempre son medidas al cuadrado. Siempre son valores elevados al cuadrado. Y los valores elevados al cuadrado son grandes. ¿Cierto? Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. O sea, el 2 ya pasó a 4. 10 al cuadrado es 100. O sea, de 2 a 10 he caminado 8. Y ya pasé de 4 a 100, he caminado 96. O sea, los cuadrados crecen muy rápido. Entonces eso de decir que la varianza cuando es pequeña, entonces que la dispersión es pequeña y que el residuo es pequeño, esa es una manera de interpretarla. Pero ya en lo operativo, al trabajar ya no es tan fácil. Entonces de la varianza extraemos. Entonces, ¿qué hacemos para quitarle ese problema a la varianza? Pues que a la varianza de la variable le sacamos la raíz cuadrada y se acaban los problemas. ¿Cierto? Porque si le sacamos la raíz cuadrada, lo que estaba al cuadrado, queda la primera. ¿Cierto? O sea, lo que es grande queda pequeño. Y ahora sí, si eran pesos al cuadrado, quedan pesos. Si eran segundos al cuadrado, quedan segundos. Si eran litros al cuadrado, son litros. Y ahora sí es interpretable. Y la raíz cuadrada de la varianza se llama la desviación estándar. La desviación estándar. Y se escribe así. Voy a escribir desviación estándar, así. Ahí dice desviación estándar. ¿De quién? De X. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Con un problemita. O bueno, con una característica, no problema. Que hay dos desviaciones estándar, ¿no es cierto? Una positiva y una negativa. ¿Cierto? Porque los números siempre tienen dos raíces. ¿Se acuerdan? Aquí a un ladito les recuerdo eso. Por ejemplo, ¿cuánto es la raíz de 4? Pues la raíz de 4 es más 2. ¿Por qué es más 2? Porque si multiplica más 2 por más 2, le da 4. Pero también la raíz de 4 es menos 2. ¿Por qué? Porque si multiplica menos 2 por menos 2, también le da más 4. O sea que la raíz de 4 son dos raíces, más 2 y menos 2. Eso es lo que se escribe así. Raíz de 4 es igual a 2, uno positivo y uno negativo. Los números positivos siempre tienen dos raíces pares, dos raíces cuadradas, dos raíces cuartas, dos raíces sextas. ¿Bien? Entonces tenemos otra afirmación. La primera es, la desviación estándar es una medida de riesgo, pero complicadita de manejar, ¿no? Entonces la otra afirmación es, la primera era la varianza, ¿no? Creo que es la desviación estándar. La varianza es una medida de riesgo. Y la segunda afirmación es, la desviación estándar es la medida operativa del riesgo, u operacional, o práctica mejor. Para que no nos suene por allá riesgo operativo, podemos decir que
Otra notica para no olvidar. La desviación estándar es la medida práctica del riesgo. O sea, la que uno calcula. Es la medida práctica del riesgo. ¿Sí? Pero chequen que para calcular la desviación estándar se necesita de la varianza. Para eso es que sirve la varianza. Para después de tenerla, extraerle la raíz cuadrada y tener la desviación estándar. ¿Y qué nos está midiendo? Nos está midiendo dispersión. Desviación estándar, ahora sí se puede decir tranquilamente. Desviación estándar pequeña, riesgo pequeño. Dispersión poquita. Desviación estándar grande, riesgo grande. ¿Cierto? Dispersión grande. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a darle una miradita a todos los momentos. Ahorita les digo cuáles son los momentos. Una miradita a todos estos indicadores de estadística descriptiva y luego hacemos la práctica con todos y ya pues tenemos herramientas para entender los resultados de una estadística descriptiva. ¿Vale? ¿Preguntas? Todo esto está aquí estoy muy resumido, ¿no? Todo esto está más detalladito en los videos de estas sesiones. Bueno, un detallito aquí. Volvamos a nuestro dibujito. Más pequeñito ahora porque me voy a concentrar aquí por aquí está la media. Aquí que esté la media. ¿Cómo se interpreta eso de la desviación estándar? Que una positiva y que una negativa. Aquí está la media. Entonces, la desviación estándar, como hay una positiva, genera como un rango, como un intervalo, no tampoco, como un rango hacia la derecha y hacia la izquierda. Quedó mal el segundo. El rango es de la misma distancia, ¿no? Cuyo valor, este valor es una desviación estándar aquí. O sea que el punto más a la derecha, ¿cómo se encuentra? Se encuentra como la media. Ese punto más a la derecha es la media con la desviación estándar positiva. ¿Listo? Y el punto más a la izquierda, ¿cómo se encuentra? Se encuentra como la media con la desviación estándar negativa. Entonces, eso nos genera como un intervalo, es que el intervalo ya lo usamos. Eso nos genera como un segmento de variación, un rango de variación en donde varía la media, o sea, en donde varía la variable, perdón. La variable tiene un valor esperado, que es la mediana, pero puede fluctuar estadísticamente desde la media menos una desviación estándar hasta la media más una desviación estándar. Es decir, que si ese intervalo es pequeño, ahora sí nos queda más fácil de entender que si ese intervalo es pequeño, ¿sí? Voy a poner el nombre de los extremos, digamos entre A y B, si ese intervalo es pequeñito, entonces los datos están más concentrados. Es decir, que si lo vemos desde finanzas, el riesgo es menor. Pero si ese intervalo es grande, más grande, los datos están más alejados, la dispersión es mayor, y si lo vemos desde finanzas, el riesgo entonces es mayor. Esa es la interpretación gráfica de la desviación estándar. Ojo, un valor hacia la izquierda, un valor hacia la derecha, y nos determina ese rango de fluctuación de la variable. Y ese rango de fluctuación es el que nos permite ver gráficamente cómo es la dispersión. Entonces, aquí hay cositas para no olvidar, ¿no es cierto? Mire, dispersión se asocia con riesgo, ¿cierto? Y hay otra medida también, otra palabra, y riesgo se asocia con volatilidad. También en finanzas oímos hablar mucho de que un activo es muy volátil. Volatilidad, no, esa tilde no hay, ¿sí? De que a veces dicen, no, que el dólar está muy volátil. ¿Qué querrá decir eso? Que la acción de Ecopetrol está muy volátil, ¿sí? Que el euro está
menos volátil. ¿Qué querrá decir eso? Pues volatilidad, si hay más volatilidad es porque hay más dispersión. Si el dólar se pone muy volátil es que brinca mucho el precio. O sea, se aleja mucho, muy arriba, muy abajo. Un activo muy volátil es un activo que cambia precio muy extremo, muy arriba, muy abajo. Menos volátil es que sí lo cambia, pero se mantiene, no cambian mucho sus valores, están muy cercanos. Bueno. Hasta aquí llevamos, ojo, llevamos media, mediana, rango, moda, varianza, desviación estándar. ¿Listo? Y de ellas hay dos hasta ahora, dos que son propias de las distribuciones de probabilidad, que son la media y la varianza. Pero quiero que chequen lo siguiente, la media o el promedio, ¿cierto? La media se llama el momento 1 de la distribución. ¿Listo? Ya, ahora si lo vamos a ver desde la distribución de probabilidad. Entonces, una distribución de probabilidad tiene una media, tiene un promedio, que se llama el momento 1. ¿Y por qué se llama momento 1? Porque cuando lo calculamos, la variable está elevada a la 1. Por eso se llama momento 1. El momento 2, ya ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? La varianza. Una distribución de probabilidad tiene varianza. ¿De acuerdo? Y se llama el momento 2. ¿Y por qué se llama el momento 2? Porque la variable está elevada al cuadrado. La desviación estándar no es propiamente un momento. Los momentos son la media y la varianza. Y nos faltan dos. Bien, o sea que ya llevamos dos momentos. Ahora vamos, que se me fue algo mal. Ahora vamos a hablar del momento 3. Estas dos medidas desde la estadística se llaman medidas de posición. Entonces aquí necesitamos definir algunas cosas antes de continuar. Muy importantes. La primera es el teorema, no, antes del teorema. La primera es la ley de los grandes números. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien se acuerda? Los que ya vieron los videos. La ley de los grandes números. ¿Qué dice la ley de los grandes números? ¿Quién me ayuda? Recordar y saber. ¿Qué dice la ley de los grandes números? Eso tiene mucha matemática, pero no nos interesa. Nos interesa el concepto. ¿Qué establece la ley de los grandes números? Adelante, Laura. Profe, pues que dice que si repetimos varias veces teniendo al infinito un mismo experimento, puede ser una variable constante. Bueno, más o menos. ¿Sí? Oiga, es que una variable constante, ahí me dejaste como una estuata, una variable constante, ¿sí ves? Yo sé que tienes la idea. Paola. Mide Rolando. la frecuencia que hay entre las posibilidades. La frecuencia entre las posibilidades. No lo veo. La frecuencia, mide la frecuencia entre las posibilidades. Pues como tal, entre más se repita el muestreo, digamos con mayor cantidad de números, es mayor la probabilidad de que eso pueda ocurrir en cuanto a porcentajes. Está mejor, Andrés. Está mucho mejor. ¿Sí? Mire, supongan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara lanzando un dado? ¿Se acuerdan? La probabilidad de sacar cara lanzando un dado. Un sexto. No. ¿Cuánto? No. Perdón, no es que yo estoy diciendo mal, claro. No me podían contestar, ustedes tienen que haber dicho 0. No, la probabilidad de sacar cara lanzando una moneda. 2. No existe la probabilidad 2. La probabilidad son entre 0 y 1. Un medio. Un medio, eso sí existe, ¿cierto? Es un medio, el 50%, ¿cierto?
Usted puede lanzar la moneda 2 veces y, por ejemplo, en ambos momentos, que la moneda le caiga cara y cara. Podría suceder porque es aleatorio, ¿cierto? Y entonces, si usted calcula esa probabilidad de sacar cara con esos dos lanzamientos nomás, le daría del 100%. ¿Estamos de acuerdo? Porque, pues, lanzó 2 veces y obtuvo 2 veces el experimento que estaba estudiando. O sea, le favoreció 2 veces ser cara. Entonces diría, uy, esta moneda, hasta ahí, con 2 lanzamientos, usted diría, esta moneda siempre cae cara. Si fueran hasta ahí, 2 lanzamientos, y le cayera cara. ¿Mm? Y usted puede hacer 20 lanzamientos y luego calcula la probabilidad, ¿sí? Cuántas veces cae cara en los 20 y ya no le va a dar 100%, ya no le va a dar 1, pero tampoco le va a dar 50%. ¿Mm? Si lo hace 100 lanzamientos, tampoco le da 50%, pero se acerca más al 50%. Y si hace 1000 lanzamientos de la moneda y cuenta las caras, y el número de caras lo divide entre 1000, eso va a estar más cercano al 50%. Ojo, eso es una ley. Entre más ensayos haga, ¿cierto?, más confiable es el resultado. Otro ejemplo. Ya que ustedes saben promedios. Ustedes le piden a 2 personas que calculen el promedio del valor del dólar, tasa representativa del mercado. ¿Sí? Una persona A hace lo siguiente. Usted le dice, ¿cuál es el valor el valor promedio del dólar? Entonces A hace lo siguiente. A toma valores de la última semana, ¿sí?, que son 5 valores, ¿cierto? Suma esos 5 valores, divide por 5, ¿cierto? Divide por 5 y obtiene un resultado. Lo hizo bien, ¿no es cierto? Valor promedio del dólar, coge los datos de los últimos 5 días, lo suma, divide por 5 y le da un valor. Y dice, ese sería el promedio del dólar. Una persona B hace lo siguiente, ¿sí? Toma el valor del dólar de un año, 250 días. Suma los 250 días, divide entre 250, ¿listo? Y le da otro valor con toda seguridad diferente. Y dice, el promedio del dólar es tanto. No importa para qué querramos eso. No importa para qué queremos el valor. ¿A cuál de los dos le creemos? ¿Cuál de los dos nos da más confianza? ¿Qué el asunto es de confianza? ¿El valor de A o el valor de B? Eso es lo que establece la ley de los grandes números. Que entre más datos tomemos, más confiable es el resultado. Ojo, confianza estadística. No es que sea el mejor, no es que sea el más aproximado, no es el que no tiene error, no. Todo eso está bien calculado. Matemáticamente está bien calculado. Pero estadísticamente es más confiable aquel dato estadístico obtenido con más números. El resultado estadístico que se calcule con más datos es más confiable. ¿Y por qué es más confiable? Porque si son más datos, más se acerca a la población. Eso se llama la ley de los grandes números. Por eso cuando vayamos a hacer cálculos de alguna variable, pues entre más datos tengamos de la variable, mejor, más confianza estadística, más apoyadas están nuestras decisiones. ¿Bien? Ley, o sea, eso no hay que demostrarlo, es una ley. Las leyes se cumplen, ¿no? A diferencia del siguiente concepto. El siguiente concepto es una hipótesis. ¿Sí? Bueno, las hipótesis son parte de los teoremas. Un teorema siempre implica una hipótesis. Una hipótesis, ¿se acuerdan en primera sesión? Una hipótesis es un supuesto. ¿Y se acuerdan qué hay que hacer con las hipótesis? Que exigen que hay que probarlo. ¿No es cierto? Entonces hay un teorema. Este teorema que les voy a enunciar no soy riguroso ni siquiera en el enunciado. Me interesa el concepto.
¿Listo? Si alguien quiere pues, profundizar un poquito más en este aspecto, en el concepto de este teorema, en la idea que nos plantea este teorema, pues tiene que meterse mucho en matemáticas. Y no es la idea. ¿Listo? Se llama el teorema central del límite. Ojo, teorema central del límite. ¿Mm? Teorema central del límite. Ojo, no confundirlo con otro teorema. Otro teorema que se llama teorema del límite central. Son diferentes. Aunque usted lo busque en Wikipedia o lo busque en Internet, le va a aparecer como teorema central del límite, pero no es correcto. ¿Listo? Este teorema del que vamos a hablar es, corrijo porque creo que es al revés. En Wikipedia y en muchas referencias bibliográficas, inclusive de autores notables, hablan del teorema del límite central, pero el teorema del límite central es diferente al teorema central del límite. El teorema del límite central habla de que hay un límite en el centro, el teorema del límite central, y no es eso lo que nosotros vemos. Nosotros hablamos del teorema central del límite, o sea que lo que es central es el teorema, no el límite, porque el otro, lo que es central es el límite. Entonces, mucho cuidado porque ahí hay una pequeña mala interpretación. Es el teorema central del límite, o sea, es el teorema que está en el centro, que habla sobre un límite. Bien, ¿qué dice ese teorema? Bueno, ¿qué establece? Porque pues todo su enunciado es bastante dispendioso y además es absolutamente matemático. Dice que si nosotros tenemos una distribución, por ejemplo, como la que tenemos de Banco Colombia, no me acuerdo cómo es, digamos que sea así, fea, ¿cierto? Esta es nuestra distribución de probabilidad observada. ¿Listo? Esa es la que después le aplicamos métodos de ajuste y descubrimos que era Pascal. No me acuerdo cuál fue la que descubrí, que tenía una distribución especial. ¿Listo? Esa es la distribución de probabilidad observada. El teorema central del límite concluye lo siguiente. Aquí nosotros teníamos como 4.000 valores, o no me acuerdo cuántos valores teníamos aquí. Entonces el teorema dice que si nosotros tenemos más valores, mucho más valores, o sea, que si n tiende a infinito, n ya saben qué es, ¿no? Que si n tiende a infinito, entonces esta distribución, ¿sí? Que inicialmente es así como la tenemos a la izquierda, una cosa como así inicialmente, cuando n tiende a infinito, ella va a tender a ser así, normal. ¿Mm? Si n tiende a infinito, entonces la distribución tiende a ser normal. Repito, el enunciado del teorema el enunciado del teorema es diferente, pero la conclusión al final es esta, que si nosotros tenemos una distribución de probabilidad, no importa cuál, y si tenemos muchos datos, infinito, pero recuerden que infinito no es un valor, o sea, infinito es una tendencia, que si el número de datos crece y crece y crece, la distribución empieza a ajustarse, empieza a acomodarse y tiende, no es que llegue, tiende a ser normal. ¿Sí? Eso se llama, ese proceso se llama, o esa hipótesis se llama hipótesis de normalidad. ¿Sí? Eso origina una hipótesis, un supuesto, es la llamada hipótesis de normalidad. Y como es una hipótesis, hay que probarla. Entonces, eso requiere una prueba. ¿Y por qué hay que probarlo? Pues porque es un teorema. ¿Sí? Y los teoremas se prueban. Ojo, aquí hay varios concepticos chiquitos. Los teoremas se prueban, las leyes no se prueban. Las leyes se cumplen. ¿Sí? Los axiomas se aceptan. Los axiomas son esos enunciados que son como evidentes, ¿no? Por ejemplo, que dos rectas se cortan en un punto. Eso es evidente, ¿no? Eso no hay que demostrarlo, eso se acepta. Dos rectas se cortan en un punto. Que dos rectas paralelas no se tocan. Pues claro, dos rectas paralelas no se pueden tocar. Eso se acepta, esos son axiomas. ¿Sí?
Son afirmaciones que se aceptan. ¿Listo? Hay algunas definiciones en matemáticas que se aceptan como axiomas. Bueno, pues los teoremas no. Los teoremas hay que probarlos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una distribución de probabilidad, tenemos que probar si tiende a ser normal o no. Eso se llama prueba de normalidad. Las pruebas de normalidad son parte de la estadística inferencial. Y son pues bastante exigentes, pero con el simulador es muy fácil hacer una prueba de normalidad. Él la analiza y tiene criterios y nos dice, sí, esa distribución sí tiende a ser normal, o nos dice, no, esa distribución no tiende a ser normal. Y nos saca de dudas de si la distribución sí cumple o no cumple con el teorema central del límite. ¿Bien hasta ahí? Los dos siguientes momentos que se llaman así. Asimetría son los dos siguientes momentos. Asimetría es uno y curtosis es el otro. ¿Sí? Nos dicen, nos comparan nuestra distribución, ¿sí? Comparan la distribución observada, o sea, la que nosotros tenemos entre manos, la que sacamos del mundo real, la comparan con la distribución normal, que es la campana de Gauss. ¿Sí? Eso hacen asimetría y curtosis. Entonces nos dicen, ¿cómo es la nuestra con respecto a la normal? O sea, nos dicen, nos permiten ver, ¿sí? Nos permiten ver cómo es esta, ¿cierto? Con respecto a la normal. Esos dos indicadores, la asimetría y la curtosis. ¿Mm? Y un paréntesis aquí. Por el teorema central del límite, es que la distribución normal es tan relevante en toda la teoría de las probabilidades. Hemos dicho, no podemos estudiar probabilidades si no tenemos buena claridad de cómo es la distribución normal. O la misma campana de Gauss, ¿cierto? La distribución normal es la misma campana de Gauss. De manera que los invito a que lean sobre la distribución normal, porque sea como sea, en algún momento siempre la vamos a necesitar, en algún momento, o más tarde o más temprano, pero de esa no nos salvamos. Y es que este teorema central del límite es muy relevante porque todas las distribuciones de probabilidad se pueden volver normales. Es suficiente cambiar parámetros, hacer ajustes y se vuelven normales. ¿Ven? Es como la mamá de todas las distribuciones, es la que está en el centro de todas. Todas pasan por ella. ¿Mm? Entonces, la distribución normal es una distribución relevante en procesos de simulación. Adelante, Andrés. Una pregunta rápida. Entonces, digamos, nos guiamos en todas las estadísticas que hacemos, bueno, en gráficos, tenemos que llegar, digamos, más o menos a la campana de Gauss, en pocas palabras. No es que tenemos que llegar. Hay que chequear si nuestra distribución si podría llegar a ser normal. No, es que no está bien dicho, podría llegar a ser. Si nuestra distribución sí tiende a ser normal. ¿Bien? Porque si tiende a ser normal, entonces eso es una ventajota. ¿Por qué? Porque es que la distribución normal es muy estudiada. ¿Sí? La distribución normal la conocemos, ¿cierto? Todo se conoce. De la distribución normal, todo se conoce. Está definida matemáticamente, sabemos cómo se calcula la curva, cómo se calcula el área debajo de la curva, hay tablas, Excel tiene funciones, sí, todo se conoce. En cambio de la nuestra, nada se conoce, ¿cierto? Nos toca empezar a ver, ajustarla primero, ¿no? Como ya lo hicimos en la lección pasada, ajustarla, a ver a quién se parece, ¿cierto? A quién se parece actualmente. Entonces, nosotros de nuestra distribución no sabemos nada. Podemos ver la gráfica, pero no sabemos cómo simularla, por ejemplo. En cambio, si tiende a ser la de Gauss, decimos como tiende a ser la de Gauss, la manejamos como Gauss. ¿Ven? Entonces hay muchas mediciones de probabilidad indirectas, en la cual nosotros decimos, nuestra distribución no es normal, pero yo la voy a manejar como una normal. De hecho, en muchas circunstancias de cálculo, cuando no se conoce el comportamiento de una variable,
los analistas dicen, tomémosla como normal, considerémosla normal. ¿Por qué hacen esa, digamos, como esa presunción tan sencilla? Considerémosla normal. Pues porque la gran mayoría de las distribuciones en nuestro campo administrativo y financiero tienden a ser normales. O sea, cumple con el teorema central del límite. No todas, pero la gran mayoría. Y si nuestra distribución la manejamos como una normal, pues se facilitan todos los cálculos. Bien. Entonces, la asimetría y la kurtosis nos permiten compararla. Hablemos primero de la asimetría. ¿Qué es eso de la asimetría? Asimetría es lo contrario, es lo opuesto ¿a qué? ¿Qué asimetría es opuesto a qué? ¿Qué es lo contrario de asimetría? Sí, dígalo. Simétrico. Simetría, claro. O sea que nosotros no vamos a medir simetría, sino vamos a medir lo contrario de simetría. Pero eso se llama coeficiente de asimetría. ¿Qué es algo simétrico? Algo simétrico es algo, es un objeto, una superficie simétrica, por ejemplo, un cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado es simétrico si nosotros le trazamos un eje, ¿cierto? Un eje convenientemente, por ejemplo así, y generamos dos lados que se llaman congruentes. Estos dos lados, el que está por un lado de este eje, es congruente con el otro lado. Esa semejanza, eso que nosotros decimos que un lado es igual al otro, técnicamente es congruente. Y es tan así que nosotros podemos borrar un lado, ¿cierto? Y si la figura es simétrica, entonces podemos reconstruir el otro lado a partir del lado conocido. Podemos reconstruir el otro. ¿Rolando va a preguntar algo? No, instructor, no. Ah, bueno, listo. No. Eso es simetría. Cuando nosotros trazamos un eje, dividimos la figura en dos lados congruentes. Congruentes quiere decir que uno es el espejo del otro. ¿Sí? Pero todo depende del eje. Ojo, todo depende del eje. Otro cuadrado. Voy a trazar otro eje diferente. Tenemos un eje así, otro eje. Ese eje no originó simetría, ¿cierto? Porque dividió la figura en dos lados, en dos partes, pero las dos partes no son congruentes. Entonces ahí no hay simetría. La simetría siempre depende del eje. Por ejemplo, un rostro humano. ¿Sí? Da Vinci estudió mucho la simetría en el cuerpo humano, Leonardo da Vinci. ¿Sí? Él estudió cómo un cuerpo humano es, dónde están sus simetrías, en dónde están los ejes que generan simetrías. Estudios de biología de Leonardo da Vinci. Por ejemplo, el rostro humano. Si ustedes trazan un eje vertical por la mitad de un rostro humano, ¿cierto? Pues a cada lado queda una parte de la cara, un ojo a un lado, el otro ojo al otro lado, ¿cierto? La nariz se divide en las dos partes, es decir, el rostro humano se divide en dos partes simétricas, ¿de acuerdo? Pero si el eje es vertical y va por la mitad, si el eje es horizontal, pues también divide la cara, el rostro humano, pero ya no es simétrico. O sea, lo de arriba no es un espejo de lo de abajo. Entonces, mensaje. La simetría existe siempre y cuando exista un eje conveniente, que es el eje que se llama eje de simetría, ¿cierto? Siempre existe este eje que se llama eje de simetría. Bien, piensen que simetría es como balance, ¿no? Ustedes me ven a mí como balance, ¿no? Si una figura está bien balanceadita, diremos que es simétrica, ¿sí? Y la asimetría es lo contrario, que esté desbalanceado. Si está muy desbalanceado, eso es asimétrico. Esa idea nos ayuda a entender qué es simetría. Entonces nosotros no medimos la simetría. Ojo, eso no es lo que medimos. No medimos qué tan bien balanceado está, no. Medimos qué tan desbalanceada está la variable. O sea, medimos en la asimetría. La distribución normal
Bueno, como estas dos medidores, la asimetría y la kurtosis son con respecto a la normal, entonces siempre nos toca considerar la normal. Entonces, voy a tratar de dibujar una normal, pues lo más simétrica que pueda, ¿no? Por ejemplo, que sea así. Válgame que es normal, no me quedó bien, pero bueno, válgamela. La distribución normal, este es el eje, aquí está la media. Listo, esta es la media. Y este es el eje donde está la probabilidad. Por aquí está la probabilidad, no confundamos los dos ejes. ¿Sí? Entonces, con respecto a la media, la distribución normal es perfectamente simétrica. Ojo con la afirmación. Con respecto a la normal, perdón, con respecto a la media, la distribución normal es perfectamente simétrica. O sea que si borramos un ladito, ¿cierto? Si borramos un ladito por donde pasa la media, podemos construir ese lado que se borró a partir del lado que no se borró, porque es perfectamente simétrica. ¿Mm? Ya que si necesitamos reconstruir el otro lado, pues como que le ponemos un espejo y podemos ir haciendo la reconstrucción. ¿Sí estamos? Entonces ahora sí viene la pregunta del millón. A ver cómo quedó el concepto. Si la distribución normal, esta es la normal, si la distribución normal es perfectamente simétrica, ¿cuánto vale su asimetría? Repito la pregunta. Si la distribución normal es perfectamente No hay asimetría. simétrica, ¿cuánto vale su asimetría, Andrés? 0, no hay asimetría si es No hay simétrico. asimetría. Excelente, sí, señor. ¿Mm? Claro, porque si es perfectamente, si está bien balanceada, ¿cuánto vale su desbalance? Nada, 0. Entonces, si nuestra distribución llegase a tener coeficiente de asimetría 0, diríamos, uy, tiende a ser normal, va para normal, que se las pela. ¿Sí estamos? Pero si nuestra distribución tiene un coeficiente de asimetría mayor que 0, ojo que este es el eje de probabilidad, ¿sí? Tiene un coeficiente mayor que 0, ¿sí? O sea, por aquí está el valor esperado, o sea que por aquí está la media, es porque nuestra distribución tiene la siguiente apariencia, ¿sí? Si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, es porque nuestra distribución tiene más cola a la derecha, ¿cierto? Si nuestra distribución tiene coeficiente de asimetría mayor que 0, es porque tiene más cola a la derecha. Entonces decimos que es, por ejemplo, hay varias maneras de decirlo. Decimos que es asimétrica a la derecha, o decimos que es asimétrica positiva. ¿Mm? Y al contrario, ¿no? Si nuestra distribución tiene más cola a la izquierda, ¿sí? La voy a dibujar un poquito diferente para otro detallito. Si nuestra distribución tiene más cola a la izquierda, digamos así, vea. Entonces, diremos que eso tiene coeficiente de asimetría menor que 0, o que tiene más cola a la izquierda. Y entonces la media está un poquito también corrida a la izquierda, ¿no? La media. Fue que aquí en la primera me quedó como muy centradita y esa idea no es buena, ¿cierto? Esta idea no es buena. Si tiene más cola a la derecha, pues ¿hacia dónde están los datos? ¿Cierto? Lo que dibujé tal vez ahí fue como la mediana. Pues si tiene más datos por aquí hacia acá, entonces la media también se corre un poquitico para acá. Entonces es como el detallito que quiero pulir ahí. O sea, la que está ahí en la mitad sería la media. La mediana, perdón. ¿Mm? ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, el coeficiente de asimetría nos dice cómo es la distribución con respecto a la normal y mide las colas. ¿Mm? El coeficiente de asimetría nos habla de las colas. Dice las colas. O cola a la izquierda o cola a la derecha. Bien. Bueno.
A ver, una pregunta para financieros, a ver. Una preguntita para financieros hasta ahí. Digamos que un inversionista tiene dos acciones. Tiene Ecopetrol y tiene la vivienda, por dar un ejemplo. Digamos, esta es la acción A y está mirando en cuál invierte. Esta es la acción A. La acción A tiene coeficiente de asimetría menor que 0. Y la otra es la acción B. La acción B tiene coeficiente de asimetría mayor que 0. Y digamos que el inversionista solo ve rentabilidad. Eso no es cierto, eso es por poner el ejemplo. Porque un inversionista no solo ve rentabilidad, además eso lo ve en segundo lugar. Primero ve riesgo y después ve después ve beneficios. Pero digamos que él está viendo nada más rentabilidad. ¿Mm? ¿A cuál de las dos distribuciones le gustaría más? ¿Una distribución que tiene asimetría a la derecha o una distribución que tiene asimetría a la izquierda? ¿Y por qué? Adelante. Digan a ver. ¿Cómo lo ven? Adelante, Rolando. Adelante, Rolando. No le oigo si está hablando. La acción A, porque va de un precio más bajo y luego va subiendo. Y es asimétrico en un inicio. Rolando, la respuesta es correcta hasta cuando dijo la acción A, pero el argumento no es correcto, la justificación no, porque no es que es asimétrica al comienzo, es que es toda asimétrica o toda simétrica, o sea, uno ve toda la distribución completa. No es que al comienzo es asimétrica y que después se vuelve simétrica, no, toda es simétrica. ¿Quién más quiere ayudar? Pero la primera parte es bien. ¿Pero por qué? La segunda parte. Ideas. Pues yo diría que ninguna porque los puntos se alejan mucho de la media. ¿No? No. En ambos casos se aleja, ¿no? El de la derecha se aleja. El de la derecha tiene un valor bien por allá a la derecha, ¿cierto? Bien por acá, ¿para qué valores? Y el otro también bien lejos de la media por la izquierda. O sea que en ambos casos es lo mismo. A ver. Creo que sería porque la tendencia es negativa en la acción A y no la tendencia sería positiva en la acción B. ¿Y qué es la tendencia? Pues es la simetría que está dando la gráfica, que se va alistando hacia, o sea, que da esa, como lo dijera, como esa curva hacia la izquierda si lo estuviéramos mirando como en una recta numérica, mientras que la otra sí estaría siendo positiva, o sea, como si la acción B generara mayor valor que la acción A. Entonces, si eso fuese así, lo último, él preferiría la acción B, ¿no es cierto? Si genera mayor valor. ¿Quién más? Chequeen lo siguiente. Miren, ¿se acuerdan que la altura de esto así, son barritas así? ¿Se acuerdan por allá? Son barritas así. ¿Cierto? Como ese es el histograma, algo así. ¿Cierto? Y aquí las barritas están por acá. O sea, el histograma de la parte sería como algo así. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde hay? Este es el valor esperado. ¿Cierto? El promedio. Recuerden que toda esa área debajo de la curva vale 1. Y recuerden que aquí, como los valores extremos están por aquí, entonces la media se va corriendo hacia allí, porque es sesgada. Entonces, las mayores probabilidades, miren donde las barritas son más altas, ¿sí? Las mayores probabilidades, yo cuando muevo el puntero ustedes no lo ven, ¿no? Las mayores probabilidades están, en este caso, por la derecha del valor esperado. En este caso, están los valores de mayor probabilidad, están por la izquierda del valor esperado.
Es decir, que el inversionista ve por este lado, le prefiere la acción A. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de obtener valores mayores que el valor esperado hacia aquí. Las probabilidades son mayores, están por aquí. La joroba de la distribución está por la derecha del valor esperado. Porque si la cola se alarga hacia la izquierda, entonces por allá existen unos datos hacia la izquierda, unos datos extremos que van moviendo la media hacia allá, la sesga hacia la izquierda. En cambio sucede lo contrario en la acción B. En la acción B es más probable obtener valores menores que el valor esperado. ¿Estamos? Entonces prefiere la acción A, porque hay mayores probabilidades, las probabilidades son mayores de obtener valores mayores que el valor esperado. Eso depende de la variable, ojo, ojo, ojo. Aquí hablamos de rentabilidad, pero si habláramos de costo sería al contrario. ¿Cierto? Si habláramos de costo, él preferiría la B, porque hay más probabilidades de que los costos sean menores que el costo esperado. ¿Cierto? Pero entonces el análisis pues depende de la variable que estemos trabajando. Muy bien, eso es asimetría. Y ahora kurtosis. La asimetría mide las colas. La kurtosis mide la joroba. La kurtosis mide la joroba. Entonces, si tenemos por aquí la distribución, está, la normal, ¿sí? La bonita. Entonces voy a dibujar una distribución normal, o aproximadamente una distribución normal. Ahora, digamos que esta es la normal, ¿vale? La normal tiene kurtosis 0. La kurtosis, eso es un 4. Eso se hace referencia al 4 porque es el momento 4. La kurtosis de la distribución normal es la kurtosis, o el momento 4, es 0. Si nuestra distribución tiene más punta, la kurtosis mide qué tan puntuda es la distribución nuestra con respecto a la normal. Ya como dibujé la otra. Así. ¿Cómo es nuestra distribución con respecto a la normal? Entonces, si es más puntuda, así, voy a exagerarla, que sea así bien puntuda, así. Esa distribución tiene kurtosis mayor que 0. Algo muy importante es que la simetría y la kurtosis no importa el número. El valor no importa, lo que importa es el signo. ¿Se han visto que menor que 0, igual a 0, mayor que 0? Porque en esas dos mediciones el numerito no dice mucho. No dice nada mejor. Se mira es el signo de ese indicador. Y una distribución que tenga una kurtosis menor que 0, pues es lo contrario. Aquí está la media. Ojo que esto es con la media, ¿no? Está la media. Entonces la distribución es más platico, ¿no? Es más planita. Así, vea. Bueno, me quedo exagerada. No tanto. No tan exagerada. Así. Y más alargadita. Una distribución así aplastadita tiene una kurtosis menor que 0. En términos técnicos no se dice kurtosis menor que 0 ni kurtosis mayor que 0. Así no se dice. Se dice, si es menor que 0, se dice que la distribución es platicúrtica. ¿Listo? O sea que seguramente si ustedes leen un documento técnico no va a decir la kurtosis de la distribución es menor que 0, sino va a decir la distribución presenta la distribución es platicúrtica, simplemente. Ya ahí entendemos que es plana, que es más aplastadita, que si fuera normal. Y la distribución que tiene más punta se llama leptocúrtica. Las palabritas son muy del latín, leptocúrtica. ¿Listo? Y la normal se llama mesocúrtica. ¿Listo? Entonces, si es menor que 0, platicúrtica, si es igual a 0, es porque es normal, es la mesocúrtica. Y si es mayor que 0, es la leptocúrtica.
Bien. Otro detalle aquí. Recuerden acá, se lo voy a contar así brevemente. Recuerden acá, la normal. Aquí está la media, ¿no es cierto? La media. Y por aquí está ese rango de variación de la variable. Menos una desviación normal más una desviación normal. Está así. Imagínense lo siguiente. Eso no puede suceder, pero para efectos del concepto. Supongan que cogemos la distribución aquí de la parte de arriba, la distribución normal, y la jalamos hacia arriba para que se vuelva como una leptocúrtica, ¿cierto? Supongan que pudiéramos hacer eso. ¿Qué le pasaría a la base? ¿Cierto? Recuerden que siempre el área de abajo de la curva es 1. ¿Se acuerdan de que la frecuencia relativa acumulada es a 1 siempre? Entonces, si nosotros hacemos eso, la media se mantiene ahí, ¿no es cierto? Pero entonces el más una desviación estándar y el menos una desviación estándar, este ranguito se tiene que aplastar, se tiene que cerrar, ¿cierto? Para mantener el 1. Y lo contrario si la aplastamos, ¿no? Supongan que nosotros cogemos esta jorobita y la aplastamos, le hacemos fuerza para volverla como una platicúrtica. ¿Qué le pasa a la base? Pues que la base tiene que abrirse, ¿no es cierto? Entonces aquí está la medida. Entonces, ¿qué le pasa a la base? Pues que tiene que expandirse para poder conservar el 1. ¿Mm? Eso parece evidente. Eso quiere decir que una distribución leptocúrtica corresponde a una variable que tiene menos dispersión que si fuera normal. Ojo, siempre que si fuera normal. Porque los datos como está más puntuda, los datos en la base tienen que cerrar, entonces se apretan más. ¿Sí? O sea que una leptocúrtica se caracteriza porque tiene menos dispersión que si fuera normal, porque es comparando con la normal. En cambio, una platicúrtica es lo contrario. Una distribución platicúrtica ofrece más dispersión que si fuera normal, que si fuera la normal. O sea, hay más, ahora en términos financieros, la leptocúrtica corresponde a una variable financiera que es más riesgosa que si esa variable tuviera distribución normal. Y una variable platicúrtica ofrece más riesgo, financieramente hablando, que si esa distribución tuviera un comportamiento normal. Es decir, que un inversionista que ve riesgo preferiría una leptocúrtica, ¿cierto? Porque en la leptocúrtica los datos en la base están más concentrados en torno a la media. ¿Sí? Bueno, mis amigos, ahora cuando vengamos vamos a decirle al simulador que nos calcule todas estas cosas y más para una variable de las que estamos trabajando. Y esa va a ser nuestra sección, nuestra parte práctica. ¿Les parece? ¿Preguntas? Bueno, entonces, no tenemos archivo, no hemos hecho algo. Entonces los espero en 30 minutos. ¿Vale? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Vale, profe, gracias. Gracias, profe. En 30 minutos. Listo. Ok. Gracias. Por favor, instructor, sí está la asistencia por ahí. Gracias. Sí, ya le he publicado. Ahí va de nuevo. Aprovechen el intermedio para registrar su asistencia. Recuerden que la asistencia se cierra 5 minutos después que terminemos la sesión. ¿Quién va a preguntar? Ah, pues soy yo. Ahí va el enlace a la asistencia. Chao.